Ante todo, como siempre me presento, mi nombre es Antonio Sevilla, soy jefe de locales y he sido director de recursos humanos, aparte soy químico y farmacéutico, experto en leadering de empresas y bueno, hace unos años estuve formándome en budismo tradicional mahayana por durante más de 5 años en realidad. Hoy por hoy hago estudios y comentarios de la Torá y estudio la Cábala práctica. Bueno, esta presentación viene en determinar de por qué me he interesado en la disciplina del coaching y del leadering. Independientemente de todo esto, soy una persona que siempre ha estado interesada en los problemas de la mente y en las relaciones humanas y cómo adquirir las habilidades y técnicas para poder aumentar el rendimiento, sea en los trabajos como en la vida, o de alguna manera pues también, obviamente, sufrir menos. Uno de los grandes horizontes que el ser humano necesita de conseguir aún todavía. Respecto a mi paso por el budismo mahayana, en el que estuve, como digo, 5 años aprendiendo de sutra y de tantra budista, encontré parte de las soluciones al sufrimiento humano en lo que se viene a determinar como el método de los antídotos, quiero decir, en la transformación emocional en derivada de contraponer una emoción perturbadora a otra. Por ejemplo, y lo van a entender fácilmente, amar a tu enemigo, ser benevolente o adquirir paciencia cuando estás nervioso, entre comillas. Todo esto funciona y te hacen entender que la mente es un corcel que hay que saber domar y que la mente no puede contigo, sino que tú debes de ser la conciencia que vigila la mente. Para eso están las técnicas meditacionales y el insight. El insight, que viene muy en referencia también a lo que es la psicología junguiana y otras que nos dicen que nos tenemos que observar a nosotros con el ojo de la mente. Pero ¿qué sucede con todo esto? Y ahora voy al testimonio personal, que es el que más me importa. Por circunstancias de la vida me vi sumido en determinados momentos bastante crudos y duros para mí, como es por ejemplo un exilio, una soledad, y depresión, divorcio, separaciones, bueno, en realidad cosas que le pasan a cualquiera. Pero vi que a veces estos métodos blandos, por llamarlos de alguna manera, ya no funcionan. O sea, ya ese insight se pierde, esa calma para poder poner el antídoto indicado a la emoción supuestamente y entre comillas perturbadora se pierde de la misma manera y faltaba técnicas más confrontantes y duras. Tras el estudio de la Kabbalah y tras otras disciplinas en las que me he formado, me di cuenta de que necesitábamos una transformación personal y que las emociones perturbadoras a veces no lo son tales, sino que son mecanismos de defensa de la mente y opciones que nosotros mismos nos damos cuando ya nada sirve. Les estoy hablando cuando ya nada sirve. Esto lo he explicado en multitud de vídeos de la misma manera. Cuando no sirve cambiar el odio por el amor, ¿qué hacemos con ese odio? ¿Nos lo comemos con papas? Ese odio está ahí por algo. Es inevitable. Incluso personas con la experiencia que yo he tenido en meditación guiada y en otras, no he podido dirimirlo en determinadas ocasiones y sin embargo eso estaba ahí. Cuando yo me di cuenta que tras tantos años en tantas disciplinas de índole oriental, meditativas y otras, yo no había podido purificar, por llamarlo de alguna manera, muchísimos de mis lados negativos o mis lados sombra, por llamarlo de alguna manera, me di cuenta que ese lado sombra también tenía un uso y una función. Por ejemplo, soy una persona que por un lado tiende a la inseguridad, pero por otro lado tiene un componente narcisista. Y el narcisismo me balancea la inseguridad. Y ahí me di cuenta de que ese narcisismo había momentos que no era tan malo. Pero que de igual manera esa inseguridad más neurótica, entre comillas, de la misma forma también balanceaba el narcisismo. Esto me vino a decir a mí que lo perturbado no es tal. Lo perturbado es algo que está ahí para conseguir que con eso se hagan otras cosas en el caso de que no lo puedas eliminar. Tú no puedes suprimir todas las facetas de tu ser. Estás hecho de una determinada manera y esa manera no es tan imperfecta como crees. Muchas de las cosas que llamamos defectos es lo que en el viejo refrán se dice: la mancha de la mora con otra verde se quita. Esto lo he explicado en multitud de vídeos, he estado más de 6 o 7 horas hablando de mi método motivacional basado en monoteísmo hebreo y en antipsiquiatría y en otras lides.
al que yo he titulado Akol Letová Psi Method, porque Akol Letová significa todo es para bien en según qué caso, cuándo y cómo. Pero para tú decidir si una emoción perturbadora o no puede ser incluso a sí mismo funcional y tal cual, tú tienes que tener la conciencia y la elección para poder cabalgar esa emoción interna y poder dirimirla para el bien común con una intención pura. No es necesario muchas veces suprimirnos a nosotros mismos o transformarnos en una persona, entre comillas, santita, para poder ser más felices o funcionar mejor de cara a la galería. A veces, con lo que tenemos, ya tenemos bastante. Simplemente no ponemos el dedo en la llaga en el momento justo y más indicado, sino a lo mejor de la forma más inapropiada posible. Cuando nuestros comportamientos se vuelven rígidos, es cuando se le puede denominar trastorno a una manera de ser. Pero si no se rigidizan y si se usan a nuestro leal entender para una intención pura, para un bien común y para un mejor funcionar, entonces los defectos a veces son virtudes. Un saludo para todos vosotros, mis queridos amigos.